braquial más disnea, por lo que en dicho lugar deciden realizarle un ATAC y en el Sanatorio San Jerónimo la recibe el cirujano cardiotorácico. Ella, como antecedentes personales, como ya dije, tiene hipotiroidismo, como medicación habitual toma levotiroxina 70 miligramos día. Hábitos tóxicos, es una ex tabaquista de más de 35 años, alergias y cirugías niega, y como antecedentes familiares de importancia, refiere que el padre fallece de un cáncer de pulmón a los 70 años. Bien, esta paciente relata que hace aproximadamente un mes comienza con el edema, que es interpretado como un edema en esclavina, asociado también a una disnea progresiva grado 2, la cual se exacerba ante la adopción del decúbito dorsal. También tos húmeda productiva con esputo blanquecino. Refiere haber consultado con el médico de su localidad de origen, quien le realizó esquemas de antihistamínicos sin lograr mejoría, por lo cual se le solicita la realización de un ATAC de encéfalo, cuello y tórax, que posteriormente, ante los resultados de la misma, se deriva al cirujano cardiotorácico de nuestro sanatorio. Refiere además hiporexia, sinodinofagia o disfagia y manifiesta una pérdida de peso de 14 kilos desde aproximadamente desde diciembre. Niega equivalentes febriles o sudoración profusa por las noches. Y asociado a ese edema de miembro superior, la paciente también refiere haber tenido episodios de parestesia, pero sin alteraciones de la movilidad. Niega cambios visuales y al interrogar a los familiares de la paciente y en conjunto con la misma, niegan haber notado una fluctuación en el estado de sensorio de la misma. Niega que se hayan realizado screenings oncológicos y o ginecológicos. Bien. Bien, se realiza lo que es el examen físico en guardia, encontrándonos con un paciente totalmente vigil, orientada en tiempo y espacio, donde no presenta focalidad neurológica y tampoco se evidencia lo que es una voz bitonal. Esto es importante destacarlo para descartar que haya alguna afectación en lo que es el nervio laringio recurrente. Dentro de lo que son los signos vitales, la paciente está normotensa, con una frecuencia cardíaca y respiratoria dentro de los valores normales, afebril, y a destacar su saturación de oxígeno es de 95% en aire ambiente, siempre y cuando la paciente se presente en sedestación, es decir, sentada. Dentro de lo que es el examen de cabeza y cuello, la paciente presenta una fase abotagada, pletórica, eritematosa, presenta en su cuello un bocio aumentado de tamaño y como consecuencia de la éstasis venosa presenta edema en tórax superior e ingurgitación yugular. Al examen cardiovascular tenemos un R1 y R2 hipofonético, sin otras particularidades, y en aparato respiratorio tiene una buena mecánica respiratoria con una buena entrada bilateral de aire, pero presenta en su pulmón derecho lo que son estertores, desde lo que sería campo medio hacia base. Abdomen y miembros inferiores tampoco sin particularidades. Frente a este examen físico y la clínica que relata la paciente, se decide su internación tanto para el control evolutivo como para estudiar a profundidad la causa que genera su cuadro. Bien. Bien, Hasta ahí si querés, volver al anterior, dale. como para pensar un poco entre todos. Imagínense que ustedes son la residente o el residente que está de guardia, les llega esta derivación. Tienen de bueno, o como a favor, digamos, que están en un centro de San Jerónimo es tercer nivel, pero son supónganse, estos casos típicos te pueden llegar a las 11 de la noche, entonces el tomógrafo, el ecografista y demás, como que no están de muy buen humor para hacer algo ya. Antes de coordinar todos esos exámenes complementarios, ¿qué piensan ustedes en cuanto al cuadro de esta paciente? Más allá, no les pregunto a quienes están obviamente a cargo del caso, sino el resto. Si estuviesen ustedes de guardia, ¿cómo la encararían? ¿Qué estarían pensando? Ni bien les llegó la paciente o ni bien la llamaron por teléfono para decirles, le voy a mandar a esta paciente que tiene edema en esclavina. ¿Qué sería edema en esclavina? ¿Se acuerdan? Cuando se obstruía, digamos, el drenaje de la vena cava superior. Sí, eso serían causas.
Pero, ¿cómo lo podemos El caracterizar? edema en esclavina se localiza, digamos, en miembros superiores, en el cuello, en la cara. Bien. Que tenga positiva la ingurgitación yugular de 3/3, o sea, que sea completa, porque te habla Bien, de eso que es hay otro signo congestión. semiológico. Bien. ¿Y quién puede llegar a tener este tipo de presentación? ¿Qué tipo de pacientes? Ya pensando más en las causas. No causas fisiopatológicas, sino clínicas, digamos. Estamos pensando todos juntos, pues ya vieron que no vi el caso antes, así que la idea es discutirlo entre todos. ¿Puede ser un paciente oncológico que sea una urgencia oncológica? Ajá. Por ejemplo, ¿qué tipo de tumores? Un tumor de pulmón en lo que es el pulmón derecho, parte superior, Ajá. un lóbulo También superior. localizados en mediastino, masas ¿Cómo? mediastinales. Más allá de que sea un Linfoma. de pulmón. Bien. Ujú. Los timomas, Ajá. los Linfomas. linfomas de mucho compromiso mediastinal, Bien. Teratomas también y Algún Ajá. compromiso en la tiroides. ¿O qué cosa? de tiroides. ¿Un CA de tiroides? Ujú. Bueno. Bien. ¿Y qué harían como primeras cuestiones por ahí terapéuticas o diagnósticas en esta paciente? ¿O qué no harían? Porque también es importante hablar un poco de eso también. Como para empezar porque ustedes van a tener que decidir, digamos, primero si se interna, si no se interna. En este caso es bastante claro porque es una derivación y es un caso para estudiar y que no tiene diagnóstico, hay que internarla. Eh, pero ustedes hacen la indicación de internación, ¿con qué objetivo? ¿Qué hacen después? Una vez Capaz, que la paciente está en la cama. dependiendo del grado de disnea que tenga la paciente, podemos primero asegurarnos una buena entrada de oxígeno. Bien, más que dependiendo, está bien, dependiendo del grado de disnea, dependiendo cuán estable está la paciente, como siempre decimos, más allá de que no tenga disnea estando sentada, obviamente hay que ver el resto, que no esté hipotensa, que no esté, que no esté demasiado taquicárdica y demás, obviamente. Más allá, obviamente, de la disnea, pero me refiero para que tengan en cuenta que los vitales en conjunto, digamos, en cuanto a la estabilidad. Bien, entonces, en base a eso, esta paciente aparentemente estaba estable, por lo menos en la sedestación, ¿no? Y tenía accesorio conservado y demás. Bien, Sí. entonces, ¿cómo seguimos? La ubicó la enfermera en la cama, le tocó tal habitación, ¿y qué hacemos? Posición semisentada. Bien, ajá. Eso es una indicación médica también, que hay que escribirla, por eso es importante mencionarlo. ¿Qué más? también habría que tener cuidado con la hidratación parenteral, de no sobrehidratarla demasiado para no sobrecargarla. Primero ver si tiene o no tiene indicación de hidratación. Podríamos empezar por ahí, digamos. Porque ¿por qué le pondríamos una hidratación parenteral a esta paciente? Sí, por ahí no le podés poner hidratación y sí colocarle una vía de ser necesario, pero si la paciente es autoválida, puede tomar agua por sus propios medios, Para no la lo veo administración de necesario. medicamentos. Bien, para la Para la administración. administración de los medicamentos endovenosos. Bien, Porque ajá. la paciente está internada. Bien. Y por el tema de los contrastes, también puede llegar a ser otra indicación, los contrastes no venosos para la tomografía y demás. Pero acuérdense que no es lo mismo colocarle una vía que colocar una hidratación parenteral. ¿Saben cuál es la diferencia? Sí, Claro, vos la si vía colo- la tenés por las dudas si tenés que pasar alguna medicación y la hidratación parenteral sería con solución fisiológica. Pero la vía Construcción O sería sea, la fisiológica. vía fijo. podría ser una boca cerrado directamente. Exacto, un AUCA fijo que se llama. Bien. Ujú. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante, porque un paciente que esté en un ACE, por más que no sea este caso, pero una paciente que esté, supóngase, en edema agudo de pulmón, tiene indicación obviamente urgente poner una vía periférica, pero no hidratación parenteral porque sería mala praxis. ¿Se entiende?
sí le vamos a poner una boca fijo para pasarle la furosemida endovenosa, la nitroglicerina, lo que haya que pasarle, pero la indicación no es hidratación parenteral, sino que es colocar vía periférica con a boca fijo, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia? Les digo porque todo esto son indicaciones que hay que hacer la enfermería y hay que escribirlas y tienen que ser claros, digamos, porque si no después viene la enfermera que le colocó la vía y si vos no la aclaraste, le dejó colgando el fisio abierto al edema pulmón. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo seguimos? ¿Quieren seguir con el caso? Dale, dale, dale. Bueno, retomando, como dijimos, frente a este examen físico y a la clínica de la paciente, que entre todo estaba estable, se decide la internación y solicitar estudios complementarios. Dentro de los estudios complementarios se solicita un laboratorio y, como se nombró antes, la paciente ya venía con una tomografía, la cual se analiza. A destacar, en el laboratorio tiene una disminución de la hemoglobina, sin otras alteraciones en los parámetros, y en la tomografía se informa que en la región de mediastino anterosuperior, por debajo de lo que será tiroides, se presenta una masa ocupante de espacio que, si se la observa mejor, tiene unos bordes espiculados con un diámetro de 98 milímetros transversal y un diámetro anteroposterior de 58 milímetros. Ujú. Bien. Y Bueno. esa déjala ahí y escucho al resto. ¿Qué les aporta esa imagen, ¿no? Ese examen complementario? De lo que veníamos diciendo, como hacemos siempre, digamos, de los que veníamos siendo como presuntivos, ¿esto qué nos suma? ¿Para qué lado nos tira? Si algo oncológico. Probablemente. ¿Y de qué origen? Para pensar en un síndrome de vena cava superior. Bien, ajá. Pero ¿También esta tiene imagen, derrame, puede ser? sí, puede ser que tenga un poco de derrame. Pero esta imagen que a nivel mediastinal, ¿de qué nos puedes estar hablando como probable origen? Una masa mediastinal, Sí, pero por eso, ¿cuál puede podría ser ser la causa más probable? Oncológica. Timoma, Oncológica. teratoma, linfoma. Ah, ¿puede ser un linfoma? Sí. Bien, sí. tranquilamente. Sí. Bien. Y si esta paciente fuese hombre, ¿qué otra cosa tendríamos que pensar? Un cáncer de pulmón. Sí, también Bueno, lo puede llegar a tener sí. ella, pero que se puede ver reflejado también en mediastino y que es causa recontra frecuente dentro de lo infrecuente, digamos, de un síndrome de vena cava superior. En hombres, obviamente. ¿Una metástasis puedes ir por ese lado? ¿O Las metástasis de cáncer testicular, puede ser. Exacto, ujú, sí. O los seminomas, que pueden darte masas mediastinales y hacerte un vena cava superior, ¿sí? Estamos. La masa mediastinal por compromiso metastásico en mediastino o pulmonar, porque yo tenía entendido que el tumor de testículo daba más frecuente la metástasis a nivel pulmonar, no Sí, tanto a nivel de mediastino sí, en sí. cualquiera de las dos cosas pueden ser válidas, digamos. Puede tener las dos manifestaciones, como metástasis, digamos, a nivel periférico de parénquima pulmonar o a nivel más central, que sería mediastino, a nivel ganglionar. Bien. ¿Seguimos? Vale. Bueno, con todo lo que estuvimos hablando, llegamos al diagnóstico. Se llegó al diagnóstico ahí de que estamos ante un síndrome de vena cava superior por una masa ocupante de espacio mediastino. Entonces, ahora lo que seguiría sería establecer el plan terapéutico, que es un poco lo que ya estuvimos hablando, que se va a dividir en, vamos a llamarlos dos fases, una primera fase que sería para resolver el cuadro agudo y una segunda fase que sería para resolver el cuadro crónico, teniendo en cuenta cuál sería la causa o la etiología que genera el síndrome. En cuanto a lo agudo, como bien dice ahí, el elevar la cabecera de la cama para mejorar la circulación,
y el control de los signos vitales para ver la necesidad de hidratación. En esta paciente se puso una hidratación a 7 gotas por minuto. También, bueno, la oxigenoterapia no es necesaria en este paciente porque tenía una saturación de 95, pero en el caso de que sea menor a 95, se agrega, y la dieta hiposódica. Y en cuanto al tratamiento de lo crónico, también necesitamos saber cuál es la causa, pero antes se puede administrar corticoides, como la dexametasona, que es lo que se hizo, o realizar el stem también, que bueno, en algunas bibliografías nos dice que hoy como primera medida se prefiere el stem para resolver el cuadro, porque los corticoides o la quimioterapia o radioterapia, que también se puede utilizar, pueden modificar los resultados histológicos. Sobre Antes todo en qué de casos. cuando Sobre todo ante qué sospecha oncológica. de los linfomas, Exacto, que sí. el tratamiento es con Es quimioterapia parte de muchas veces del o con tratamiento. corticoides. Sí. Entonces, bueno, en este caso se hizo en conjunto con el servicio de hemodinamia, un stem, y se administró también corticoides de igual forma. Y después, teniendo en cuenta el resultado de las imágenes, Juzgado, te diría. sí, sí, sí. Teniendo en cuenta el resultado de las imágenes y de la biopsia, después sí iniciar el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, de acuerdo a cuál sea la causa. Si pasamos a la otra diapositiva, tenemos... Antes quería agregar que bueno que pusimos esa placa porque se hizo posterior a lo que es la colocación de stent y bueno, si se observa bien se puede visualizar bastante nítido, por así Sí. decirlo, los stents. ¿Lo alcanzan a ver todos? ¿Se dan cuenta dónde está ubicado? Son dos, ¿Cómo? sí, son dos. Sí, se nota. Sí, no Se ve, puedo sí, señalarlo, pero se ve más que nada en lo que es la parte derecha, digamos. Se ve bien ahí vertical. Como uy, como una malla. Bien. Bueno, entonces, como dijimos, esa sería la primera parte para resolver el cuadro agudo, y quedaría determinar cuál es la causa. Dentro de las causas, se sabe que en un 70% aproximadamente del síndrome corresponden a causas oncológicas, en donde el cáncer de pulmón y los linfomas no Hodgkin son los más frecuentes, aunque también puede haber timomas, teratomas. Y después, en el 30% hay causas no tumorales, como los aneurismas de aorta, o también estaban la fibrosis mediastínica. Y ahora también se sumaron otras causas que están más relacionadas con los catéteres venosos centrales o los marcapasos, que pueden generar algún trombo. Bien, en la evolución esta paciente continúa con un control diario con laboratorio para descartar la lisis tumoral, que para ello se pide el calcio, fósforo, potasio, la uricemia, el estado ácido base y la función renal, siempre pensando en que puede llegar a tener uno de las grandes masas tumorales que pueden generar la lisis. De hecho, también se le realizó la PAMO, como buscando la posible causa linfoproliferativa y también la biopsia de esa masa mediastínica evidenciable en la TAC. La anatomopatóloga al momento, digamos, informa un posible origen epitelial en toma de biopsia por congelación. Esto es un estudio preliminar, bien, no es el definitivo, pero Para sí ya suerte del nos... residente de guardia, te digo, que fue el que indicó la dexametasona. Seguramente. Claro, por eso estaba con los Le controles indicó diarios, digamos. rogando que sea epitelial y no un linfoma. Bueno. Sí. Y bueno, esto es digamos, es un estudio preliminar, no es el de certeza, así que todavía no se podía iniciar un tratamiento definitivo, pero bueno, sí se pudo ya descartar que no se trataba de una causa oncohematológica, así que esta paciente evolucionó favorablemente en lo que sería la clínica, y después de haberle hecho todos los estudios etiológicos pertinentes, fue dada de alta y está a la espera del diagnóstico de certeza de este tumor epitelial que ya tiene. Y también se realiza un seguimiento con la oncóloga de su pueblo para el tratamiento definitivo.
Bien. Si hablamos de esa biopsia, ¿en qué tumores podríamos pensar? Si podemos, entre comillas, descartar, pues no tenemos la PAMO, pero se alejaría de la cuestión oncohematológica. O Sí, sea, podría ser algún adenocarcinoma de pulmón, digamos. probablemente, sí. Si bien no se vio una masa en parénquima, pero bueno, podría llegar a ser. O O algo podría ser más, una metástasis de órgano sólido en en algún ganglio mediastino, no sí, necesariamente. o digestivos, generalmente pueden llegar a Sí, ser sí. también, digamos, que pueden dar metástasis a nivel torácico o mediastinal. Pero bueno, lo importante para que les quede como tip, digamos, el tema de la DEXA no es chiste, porque se imaginan que si esta biopsia daba muestra no representativa, no tenés forma de hacer diagnóstico. ¿Se entiende? Porque si esto era un linfoma y vos le hiciste 3 dexametasona en el día, eh, es probable que la PAMO o la biopsia no alcance a ver como debe ser el tema del origen, como es linfático o oncomatológico, por la DEXA en ese caso es parte de la quimioterapia. Por eso es importante el tema de los corticoides, empezar a hacerlo en lo posible, obviamente, si no es una urgencia, si la paciente no está en insuficiencia respiratoria y demás, no hacer la DEXA antes de tener por lo menos la biopsia hecha. No el resultado de la biopsia que demora 15 días, pero por lo menos la punción hecha. Estamos. Bien, ¿algo más que quede? Eh, no, sí, más de todo para ir cerrando, Ah, pusimos un repaso bibliográfico para definir bien, más de todo lo que es el síndrome de la vena cava superior, que bueno, que como estuvimos diciendo, se produce como consecuencia de la obstrucción de la vena cava superior y que se va a manifestar por disminución del retorno venoso, tanto de los vasos de cabeza como de cuello. Y bueno, ya estuvimos nombrando las posibles etiologías que, bueno, obvio, pueden ser neoplásicas o no neoplásicas. Y bueno, con respecto a la clínica, también ya se habló bastante, pero saber que hay una triada clásica, que es la disnea, el edema de clavina y la circulación colateral toracobraquial, pero también hay otras manifestaciones como tos, el dolor torácico, la disfagia, que también pueden aparecer, y al examen físico también, distensión de las venas del cuello, un poco lo nombraron, el edema, la cianosis, el derrame pleural, que lo veíamos en la placa. También que hay una clasificación que no está estandarizada, pero bueno, es utilizada, es la de Yale, que establece la severidad del cuadro de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Y bueno, con respecto al tratamiento, eh, lo mismo que ya hablamos, es diferenciar el cuadro agudo y establecer una causa para después poder tratar la causa para resolver el cuadro en su totalidad. Así que bueno, sería más o menos eso. bien, bárbaro, muy bueno. Hace rato que no veía vena cava superior. Eh, Ahora ya lo cerraste, pero no sé si vieron al Ah, principio. perdón. No importa, no importa, no importa. Al principio creo que era la segunda o tercera diapo, que estaba la foto de la paciente que tenía